Marcos capítulo 9, verso 30 hacia adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y como le digo, es una bendición grande el que nos permita. Yo quiero de pronto, aquí tengo mi tableta a la mano y quiero pues también ubicarme, ¿verdad?, en lo que es esto, y quiero pues abrir la Biblia en la traducción en lenguaje actual de Marcos capítulo 9 y vamos a ir al verso 30 hacia adelante. Ya lo tenemos todos, vamos a leer la palabra del Señor, Marcos capítulo 9, verso 30 hacia adelante, y lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la bendita palabra del Señor. El encabezado de la Biblia en Marcos capítulo 9, verso 30 dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Recordemos que en el versículo anterior o en el capítulo anterior, ¿verdad? O en los capítulos anteriores vemos cómo Pedro le reconviene al Señor de que no. Y aquí vemos que el verso 30, el preámbulo de lo que vamos a leer, dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Y dice así el verso 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decían: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Verso 33 dice del capítulo 9: y llegó a Capernaum. El encabezado de la Biblia dice: ¿quién es mayor? Y esto nos da a entender que lo que vamos a leer a continuación tiene que ver de pronto con eso que el hombre anhela en su corazón, siempre una postura de poder, de ser superiores a los demás. Y es lo que a continuación vamos a leer, que está en la enseñanza de Dios. ¿Quién es mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Siempre hay cosas preciosas y maravillosas. El Señor Jesús nos dice la palabra que cuando llegó a Capernaum y cuando ya estuvo en casa, les preguntó: ¿qué es lo que disputabais vosotros en el camino? Le voy a leer esta parte en la versión traducción en lenguaje actual. Y el verso 30 dice: Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por ahí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Decía: yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Y enseguida viene la parte del verso 33. ¿Quién es el más importante? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaba en la casa, él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos
era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser más importante, deberán ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. En esta porción de la traducción del lenguaje actual nos damos una idea mejor de lo que el Señor nos está diciendo, ya que en el verso 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y muy por el contrario, amado amigo, hermana, amiga, hermano, muy por el contrario por lo que se rige el mundo. Recuerde, para empezar, el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado, pero el reino de los cielos no funciona como funciona un negocio secular o como funciona el mundo prácticamente. Porque en el mundo se van buscando posturas, posiciones, beneficios, por supuesto, que acarrean todos estos posiciones dentro de un trabajo. Pero dentro de lo que es el camino del Señor, dentro de lo que Dios nos muestra en su palabra. Él dice, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y en la traducción del lenguaje actual dice, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. El Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos algo muy precioso que es muy importante para todos nosotros. Por lo regular, siempre que comparto la palabra dentro del pueblo del Señor, y algunas veces hago mención y le digo a los hermanos que este que le habla es el mesero del Señor. Y cuando les digo que es el mesero del Señor, de pronto algunos hermanos se quedan pensando por qué. Y es que uno como el líder dentro de la iglesia tiene que ser de pronto el que sirva a los demás. Y en lo que corresponde al alimento espiritual, a la palabra del Señor, pues uno viene al Señor, quien prepara el alimento, quien pone todo a la mesa, quien es el cocinero de cocineros, quien provee el alimento, la palabra de Dios es Dios. Y lo que corresponde a nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, es venir ante el chef, venir ante el cocinero, venir ante el jefe de cocina y tomar ese plato que ya ha sido preparado y traérselo y ponérselo en la mesa. Muy por el contrario de que el pastor de pronto quiera que se le haga reverencia o que quiera que se le trate muy especial, pues es importante que nos demos cuenta que el pastor está para servir a la congregación. Y la palabra del Señor dice que si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto venía a relucir porque ellos venían discutiendo entre camino quién era el más importante o quién tomaba un lugar especial. Y el Señor los toma y le dice, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Así es que el Señor es algo precioso, es algo maravilloso que encontramos siempre en la palabra del Señor. Así es que vamos a seguir adelante y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Vamos por el verso 38. Y el verso 38 dice la palabra del Señor de Marcos capítulo 9. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno de tu nombre echar fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua
en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Verso 42, para ir presurándonos y poder leer y gozarnos, por supuesto. Verso 42 tiene que ver con la ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra en el molino en el cuello y se arrojare en la mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener la paz los unos con los otros. Qué preciosa es la palabra del Señor. Vemos desde el capítulo 3, desde el verso 30, que el Señor anuncia su muerte. Y después de anunciar su muerte, los discípulos iban discutiendo quién era el mayor, quién tenía de pronto mejor posición delante de Jesús. A lo cual el Señor Jesús se da cuenta de aquello y les llama, ya estando en casa, les llamó y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros? Mas sin embargo, la palabra dice que ellos callaron porque habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Y el Señor le dice: el que quiera ser mayor o el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y mire, el ejemplo más grande que tenemos en la Escritura es al mismo Señor Jesús. Y le digo que es el mismo Señor Jesús porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra del Señor y nos gozamos con ella, el Señor, en lo que es la palabra de Dios, déjeme llevarlo a la Escritura para que lo pueda comprender un poquito y que podamos ir meditando el tremendo ejemplo que tenemos de la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor dice el apóstol Pablo cuando está escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2 y el verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 6, el cual, óigame bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjese bien lo que está diciendo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién es Dios? Dios es el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, el hacedor de maravillas. Ahora, Él dice que seamos imitadores de Cristo o que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y cuando los discípulos van caminando y van entre sí, discutiendo entre sí quién sería el mayor entre ellos, hay algo hermoso que la palabra del Señor nos va diciendo, que tengamos mucho cuidado. Y el ejemplo a seguir es el mismo Señor Jesús, que dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y mire, se despojó de sí mismo. Y si usted está leyendo conmigo el verso 7, dice,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No dice que vino a tomar una forma de un ser humano que tiene poder y autoridad, un rey. No, dice que tomó forma de despojando de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo alguien que vino a servir. Y la misma palabra del Señor dice que Él no vino para ser servido, sino vino a servir a los demás. Entonces, tenemos que ser imitadores. Y el Señor nos enseña que en la grandeza dentro del caminar del Señor no es un hombre, el superapóstol o el superpastor. No. Cada uno de los que Dios ha llamado, nos ha llamado para servir a los demás, para servir al pueblo del Señor. Y esto es algo muy precioso, muy maravilloso. Así es que seguimos, ¿verdad?, glorificando el nombre del Señor. Esto es lo que nos dice quién ha de ser mayor. En el libro de Marcos, capítulo 9, del verso 33, por supuesto, al verso 37. Ahora, hay algo precioso también en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 38 al 41, que nos hace saber que el que no es contra él es con el Señor. Y en esta porción de las Escrituras, los discípulos les dijeron al Señor: Señor, le prohibimos a alguien que andaba por ahí en tu nombre echando fuera demonios. Se lo prohibimos, Señor. Y el Señor le dice: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí viene el compañerismo que tiene que haber siempre dentro del pueblo del Señor. Los que hemos creído en Cristo, no hay muchas iglesias. Escúchame bien lo que le voy a decir. No hay muchas iglesias, nada más hay una sola iglesia. Y forma el cuerpo del Señor. Llámese en el taller de Jesús el carpintero, llámese iglesia del cuerpo de Cristo. Hay muchos nombres de diferentes iglesias, pero el Señor solamente tiene una iglesia. Y es todo aquel que de pronto se ha cimentado sobre la piedra que desecharon los edificadores que están ahí, y que si nos edificamos ahí, de pronto, aunque esté por ahí alguien más echando fuera demonios, es con el Señor. Así es que, hermano, hermana que está ahí, siempre es bonito leer la palabra del Señor y gozarnos en ella. Y el Señor, del verso 42 al verso 50, nos habla de lo que, si hay cosas que nos puedan hacer caer, de pronto, si mi ojo es ocasión de caer, de pronto cuando estamos leyendo algo que no agrada al Señor, hay que hacerlo a un lado, hay que buscar ser agradables al Señor, porque la palabra del Señor nos dice claramente que aquellos de pronto que no estén haciendo la voluntad del Señor, es mejor entrar mancos, entrar de pronto con un solo ojo, entrar con una sola mano, pero no llegar al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínense una eternidad estar bajo las llamas del infierno, y donde el gusano, cuando usted ve los cuerpos que se van descomponiendo de pronto y empiezan a salir los gusanos, la palabra del Señor, donde el gusano de ellos nunca muere, quiere decir que siempre están siendo... Horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso busquemos hacer la voluntad de Dios, busquemos siempre ser agradable. Aquello que de pronto nos está perjudicando cosas, echémoslos fuera en el nombre de Jesús y pidámosle perdón a Dios. Vengamos al camino, Señor. Marcos capítulo 9, del verso 30 al verso 50, una tremenda bendición. Así es que le damos muchas gracias a Dios por todas las bendiciones. Y esta ha sido la lectura del día de hoy, esperando que pues te sea de mucha bendición para tu vida.